Siempre creí que una cena en familia era el instante en que la vida se confirmaba. Soñaba con que, entre risas y copas alzadas, mi hija me miraría con orgullo y gratitud por el camino que recorrimos juntas. Pero esa noche, en lugar de cariño, escuché las palabras más crueles: el regalo perfecto sería tu muerte. Si piensas que mi historia termina en ese momento de dolor, estás equivocada. Lo que sucedió después lo cambió todo, y no vas a creer en el desenlace. Quédate conmigo hasta el final, porque cada detalle te atrapará hasta la última línea. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás leyendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte para no perderte las próximas. Mi nombre es Mariana Elena Herrera García, tengo 61 años, soy costurera jubilada de Granada y durante décadas, fui la columna silenciosa de mi familia. Pero aquella noche, todo se derrumbó, y quizás fue lo mejor que me pudo pasar. Salí de casa con el corazón acelerado, llevando en una mano un ramo de lirios envuelto en papel sencillo y en la otra una caja blanca con el pastel que había encargado desde temprano. Caminaba despacio por las calles de Granada, sintiendo el aire fresco golpearme el rostro y recordando todos los cumpleaños de Teresa, desde aquella primera fiesta con globos de colores hasta los últimos años en los que yo me encargaba de todo. Imaginaba su sonrisa al abrir la puerta, el abrazo fuerte que me devolvería cada desvelo y el brillo en sus ojos al ver que, una vez más, yo estaba allí. Me detuve frente a un escaparate para acomodar el ramo. En el reflejo vi a una mujer mayor, con un abrigo gastado pero digno, con los zapatos que ya habían perdido su brillo, y pensé que no importaba. Lo que contaba era el gesto, la intención de seguir siendo parte de su vida. El pastel de crema y chocolate era un detalle modesto, pero lo llevaba con tanto cuidado que parecía un tesoro. Mientras avanzaba, me repetía que no debía sentir vergüenza por lo poco que podía ofrecer, porque el verdadero regalo era mi presencia. Al llegar a la puerta de su casa, respiré hondo para tranquilizarme. El edificio tenía las ventanas iluminadas y desde adentro se escuchaban voces y música tenue. Toqué el timbre con suavidad y esperé, sosteniendo las flores con fuerza, como si fueran un amuleto. En mi mente regresaron imágenes de Teresa niña, corriendo hacia mí cada vez que volvía del trabajo, abrazándome con tanto entusiasmo que me hacía olvidar el cansancio. Sonreí sola, confiando en que ese recuerdo todavía existiera en algún rincón de su corazón. La puerta se abrió lentamente y ahí estaba ella. Teresa se veía impecable, vestido elegante, cabello perfectamente alisado, un perfume caro que impregnaba el aire. Yo me llené de ilusión en un segundo, buscando en sus ojos la calidez de siempre. Pero lo único que encontré fue indiferencia. Me miró de arriba abajo como si estuviera evaluando a una extraña, sin rastro de emoción. Sentí un vacío repentino en el estómago, como si todo el camino recorrido hasta allí no hubiera tenido sentido. El pastel comenzó a pesar más de lo normal en mis brazos. Con torpeza extendí el ramo y dije un feliz cumpleaños que apenas salió de mi boca. Ella lo tomó sin entusiasmo, sin mirarme siquiera, y murmuró un gracias tan bajo que casi no lo escuché. Yo buscaba un destello en su mirada, cualquier señal de ternura, pero no hubo nada. Era como estar frente a un muro frío, impenetrable. En ese instante, la ilusión que me sostenía empezó a deshacerse lentamente dentro de mí. Detrás de ella escuché risas y conversaciones animadas. Había gente reunida, amigos seguramente, todos disfrutando de la fiesta. Nadie preguntó quién había llegado, nadie se asomó para saludarme. El pasillo iluminado parecía invitarme a entrar, pero yo ya me sentía fuera de lugar, como si mi presencia incomodara. La caja con el pastel se me resbalaba un poco entre las manos por el sudor, y tuve que sostenerla con más fuerza para no dejarla caer. Teresa abrió la puerta apenas lo suficiente para que yo pudiera entrar. No dijo mamá, no dijo qué gusto verte. Solo dejó escapar una «eres tú», cargado de desdén. Ese tú me atravesó de golpe, como si con una sola palabra me redujera a alguien sin nombre ni historia. Mi garganta se cerró y tuve que tragar saliva para no dejar que la tristeza se notara. Sonreí con torpeza, fingiendo normalidad, aunque por dentro sentía que algo se quebraba sin remedio. Entré despacio al comedor, donde una mesa adornada con copas de cristal, platos finos y un mantel elegante contrastaba con la caja sencilla que llevaba en las manos. Coloqué el pastel en un rincón, temiendo que estorbara. Nadie levantó la vista, nadie dijo nada. Yo permanecí de pie, incómoda,
sosteniendo todavía las flores que ella había dejado a un lado como si fueran un estorbo. Todo a mi alrededor parecía demasiado lujoso para lo poco que yo representaba. En medio de las conversaciones ajenas y de las sonrisas que no eran para mí, comprendí que aquel lugar que tanto había soñado compartir se había vuelto ajeno. La distancia entre nosotras no estaba en kilómetros ni en paredes, estaba en esa indiferencia que dolía más que cualquier grito. Y aunque intenté convencerme de que era solo un mal momento, en el fondo de mi pecho supe que algo había cambiado para siempre. Me senté en una esquina del comedor, intentando no llamar demasiado la atención. La mesa estaba adornada con velas altas, copas de cristal y un mantel bordado que seguramente había costado más de lo que yo ganaba en un mes. Teresa iba de un lado a otro, saludando a sus amigos con abrazos, repartiendo sonrisas como si fueran caramelos. Yo la observaba con un nudo en la garganta, pensando en lo mucho que había trabajado para que ella pudiera vivir con esa comodidad. Me quedé callada, esperando que en algún momento viniera a mi lado, pero parecía no verme. El aroma del pastel que traje se mezclaba con los olores de los platillos preparados por un servicio de catering. Era comida fina, de esas que yo apenas conocía por los programas de televisión, pequeños canapés, carnes en salsas espesas y botellas de vino importado. El contraste con mi humilde pastel era casi una burla. Me sentí fuera de lugar, como si hubiera llegado sin invitación a una fiesta que no me pertenecía. Miraba mis manos arrugadas sobre el regazo, deseando desaparecer. Intenté iniciar conversación con una de las amigas de Teresa. Le pregunté si quería un pedazo de pastel, y ella apenas me dedicó una sonrisa forzada antes de volver a su plática sobre viajes y hoteles boutique. Hablaban de París, de restaurantes elegantes y de compras en tiendas de diseñador. Yo escuchaba en silencio, recordando las veces que tuve que coser hasta la madrugada para pagarle la universidad a Teresa. En mis recuerdos había sacrificio, en sus conversaciones, puro lujo. Me armé de valor y, cuando Teresa se acercó para dejar unas copas en la mesa, le mencioné lo bonito que era recordar los cumpleaños de su infancia. Le dije que aún guardaba las fotografías de aquellas fiestas en el jardín, cuando corría descalza y pedía que yo le cantara 2 veces las mañanitas. Ella me escuchó con el rostro serio, como si mis palabras fueran un ruido molesto en medio de la música. Apenas levantó las cejas y se fue sin responder. La indiferencia fue como un balde de agua fría. Me quedé mirando su espalda mientras se alejaba, recordando que yo había estado en cada uno de sus pasos importantes. Cuando dio su primer concierto escolar, cuando lloró por su primer fracaso, cuando juró que siempre me cuidaría. Pero ahí estaba, distante, casi avergonzada de mi presencia. Los invitados seguían riendo, y yo me sentía como una sombra olvidada en medio de un escenario ajeno. Respiré hondo y volví a intentarlo. Cuando se sentó a la mesa, le pregunté cómo estaban los niños, si habían disfrutado las vacaciones. Ella soltó un suspiro pesado y giró los ojos como si mis palabras fueran una molestia insoportable. El gesto me atravesó. No había enojo ni cansancio en su mirada. Había desprecio. Supe en ese momento que todo lo que yo dijera sería ignorado, que no importaban mis intentos por acercarme. Los invitados comenzaron a brindar. Teresa levantó su copa y habló de la importancia de disfrutar la vida, de rodearse de personas que de verdad sumaban. Yo sentí que esas palabras eran cuchillos disfrazados de brindis. Nadie me miró, nadie me incluyó en ese discurso. Tragué saliva y forcé una sonrisa, fingiendo que entendía la broma. Pero por dentro, cada palabra me alejaba un poco más de ella. Fue entonces cuando, en medio de la conversación, Teresa me miró por primera vez esa noche con frialdad. Con un tono bajo, casi casual, dejó escapar la frase que me marcó para siempre: el regalo perfecto sería que te murieras. La mesa estalló en carcajadas, como si hubiera sido un chiste, pero yo me quedé inmóvil, petrificada. Sentí que el aire se me escapaba del pecho, que mi corazón dejaba de latir por un segundo. Me llevé la mano al regazo para apretar el vestido y no dejar que temblara mi cuerpo. Nadie se dio cuenta de mi silencio. Yo fingí una sonrisa débil, como si también entendiera la broma, aunque por dentro me estaba rompiendo. Esa frase quedó suspendida en el aire, golpeando mi mente una y otra vez, hasta borrar cualquier rastro de ilusión que había traído conmigo. Y mientras todos seguían celebrando, yo comprendí que algo dentro de mí había muerto en ese instante. El silencio me envolvió por completo después de esa frase.
Miraba mi plato vacío como si allí pudiera esconder el dolor que me atravesaba. Nadie se percató de mi respiración entrecortada ni de la manera en que apretaba las manos contra mis rodillas para no llorar. El murmullo de la fiesta continuaba, las risas, los brindis, los chistes. Yo estaba allí sentada, pero era como si me hubieran borrado de la fotografía. Quise levantarme de inmediato, pero mis piernas no respondían. Me esforcé en mantener la compostura. Pensé que si me levantaba bruscamente solo confirmaría que me habían herido. Así que esperé unos minutos más, sonriendo cada tanto como si nada hubiera pasado. Pero por dentro me sentía desgarrada. Recordaba todas las veces que callé ofensas más pequeñas, creyendo que era mejor no darles importancia. Esa noche entendí que ya no podía seguir acumulando silencios. Mi dignidad no resistiría otro golpe como ese. Cuando encontré un momento en que nadie me observaba, me levanté despacio y fui hacia la cocina. Dejé el ramo en un florero y acomodé el pastel como si fuera un gesto final de cortesía. Quería que nadie sospechara de mi huida. Desde la cocina escuchaba la música y el bullicio del comedor, y me di cuenta de que nadie me extrañaría si desaparecía. Esa certeza me dolió más que las palabras de Teresa. Era la prueba de que ya no significaba nada en ese lugar. Regresé al comedor para despedirme con calma. Me acerqué a Teresa, que estaba rodeada de amigos contando una anécdota ruidosa. Le toqué suavemente el hombro y le dije que tenía que irme. Ella apenas giró la cabeza, con una sonrisa mecánica, y respondió un sí, claro, sin mirarme a los ojos. Ni un abrazo, ni una palabra de afecto. Solo esa indiferencia cruel que me obligaba a aceptar lo evidente. Yo ya era un estorbo en su vida. Al salir del edificio, el aire de la noche me golpeó el rostro con fuerza. Sentí un nudo en la garganta, pero me tragué las lágrimas. No quería llorar frente a nadie, ni siquiera frente al taxista que paré en la esquina. Cuando subí al asiento trasero, apoyé la frente en la ventana y dejé que la ciudad desfilara en silencio. Los faroles se volvían manchas amarillas entre mis lágrimas contenidas. Cada calle recorrida me parecía un recordatorio de todos los sacrificios que hice por ella. El taxista intentó iniciar conversación, pero yo solo asentí en silencio. Mi voz estaba atrapada en la garganta. Miraba mis manos sobre el regazo y pensaba en todas las horas que cosí para pagarle sus estudios, en los préstamos que firmé a su nombre, en las cuentas conjuntas donde puse mis ahorros para que no le faltara nada. Y ahora, después de todo, la recompensa era escuchar que el mejor regalo que podía darle era desaparecer de este mundo. Cuando llegué a mi casa, encendí apenas una lámpara pequeña del pasillo. El silencio era absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj colgado en la pared. Me quité el abrigo con lentitud y lo colgué en el respaldo de la silla. Sentí un peso insoportable en el pecho. No quise encender la televisión ni la radio, no quise distraerme. Necesitaba enfrentar lo que había pasado, aunque doliera. Caminé hasta la ventana y miré las luces lejanas de la ciudad como si buscaran darme una respuesta. Me senté en la cama sin desvestirme, con los zapatos aún puestos. El recuerdo de la frase volvía una y otra vez, como un eco interminable. Cerré los ojos y lo escuché repetirse: el regalo perfecto sería que te murieras. Era imposible dormir con esas palabras clavadas en el alma. Quise convencerme de que había sido una broma de mal gusto, que tal vez había bebido de más, pero en el fondo sabía que había verdad en su desprecio. Esa certeza me dejó helada. Al amanecer, después de una noche en vela, supe que ya no podía seguir así. No se trataba de un arranque de enojo ni de un malentendido pasajero. Era un grito disfrazado de chiste, una confesión brutal de lo que sentía hacia mí. Y mientras me ponía de pie con los ojos hinchados, algo en mi interior se encendió. Ya no quería volver a exponerme a otra humillación. Había llegado el momento de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. El amanecer me encontró de pie, mirando el reloj de la sala como si cada segundo me empujara a actuar. No dormí nada, solo di vueltas en la cama repitiendo aquella frase que me desgarró. Abrí el armario y tomé una maleta pequeña, la misma que usaba para mis viajes modestos. Puse dentro unas cuantas mudas de ropa, mis documentos, el rosario que había pertenecido a mi madre y un par de cuadernos donde escribía mis sueños. No necesitaba más. Por primera vez en décadas, no pensaba en llevar nada para nadie, solo lo necesario para mí.
Caminé por la casa en silencio, acariciando los muebles con la yema de los dedos. Cada silla, cada cuadro en la pared me recordaba algún momento de sacrificio, de renuncia. Había trabajado cosiendo sin descanso para pagar esas paredes y sostener a Teresa. Y sin embargo, en ese mismo espacio había escuchado el desprecio más cruel. No me llevé nada de valor material. Decidí que la libertad no cabía en una maleta llena de cosas. Lo único que quería rescatar era mi dignidad. Antes de cerrar la puerta, me detuve frente al espejo del pasillo. Mis ojos estaban hinchados, mi cabello desordenado, pero había algo distinto en mi mirada, una firmeza que no reconocía en mí desde hacía años. Ya no me veía como una madre derrotada, me veía como una mujer dispuesta a salvarse. Suspiré hondo, tomé la maleta y giré la llave lentamente, como si cerrara no solo una casa, sino una vida entera de silencios impuestos. La calle estaba desierta. El frío de la madrugada me envolvió de golpe, haciéndome temblar. Caminé despacio hacia la estación, arrastrando la maleta con un chirrido que parecía gritar mi decisión en cada esquina. Los faroles iluminaban mi sombra larga sobre el asfalto, y por primera vez me sentí ligera, como si cada paso me liberara de una cadena invisible. No había marcha atrás. Esa ciudad que me había visto entregarlo todo ya no tendría poder sobre mí. Cuando llegué a la estación, el olor a café recién hecho me dio un extraño consuelo. Compré un boleto de ida a Málaga sin pensarlo 2 veces. El empleado me miró con indiferencia, sin imaginar que en ese pedazo de papel estaba mi salvación. Me senté en un banco metálico, sosteniendo la maleta contra mi pecho como si fuera un escudo. Sentí un cosquilleo de miedo y esperanza mezclados. No sabía qué me esperaba allá, pero tenía claro que no podía quedarme aquí. El tren llegó con un rugido metálico que me estremeció. Subí sin mirar atrás, buscando un asiento junto a la ventana. Mientras el paisaje empezaba a moverse, cerré los ojos y dejé que las lágrimas corrieran en silencio. No eran lágrimas de derrota, sino de desprendimiento. Cada kilómetro que me alejaba era una costura que se soltaba, un nudo que se deshacía. Pensaba en Teresa, pero ya no con dolor. La pensaba como a alguien que había dejado de tener derecho a herirme. Al llegar a Málaga, la ciudad me recibió con olor a mar. El aire salado entraba por las ventanas de la estación y me llenaba los pulmones de vida. Tomé un taxi y pedí un cuarto en una pensión sencilla cerca del centro. La habitación era pequeña, con muebles viejos y una ventana que daba a un callejón, pero al cerrar la puerta sentí una paz que no recordaba. Esa cama humilde se convirtió en mi refugio, en el primer espacio que me pertenecía solo a mí. Me tumbé con la maleta aún cerrada a los pies de la cama. Miré el techo desconchado y sonreí con una mezcla de cansancio y alivio. No necesitaba lujo ni comodidades, lo que necesitaba era silencio. Por primera vez en mucho tiempo, podía escuchar el latido de mi corazón sin que lo apagara el ruido de la humillación. El miedo todavía estaba allí, pero ya no era un enemigo. Era una señal de que estaba viva, de que todavía podía cambiar mi destino. ¿Y tú? Si hubieras escuchado de la boca de tu propia hija que tu muerte sería un regalo, ¿te habrías marchado como yo en silencio o habrías decidido quedarte a soportar más heridas? A la mañana siguiente desperté temprano en aquella habitación sencilla de la pensión. No tuve que pensarlo demasiado, sabía que debía dar el siguiente paso. Me vestí con calma, peinándome frente al espejo manchado, y tomé un café negro en el bar de la esquina. Con cada sorbo sentía que mi determinación se fortalecía. Caminé hacia el banco más cercano con la maleta aún en la mano, como si ese equipaje fuera testigo de mi nueva vida. Entré al edificio con el corazón apretado. Las paredes frías, los escritorios alineados y el olor metálico del aire acondicionado me hicieron sentir pequeña, pero no iba a retroceder. Pedí hablar con el gerente, un hombre de traje impecable y sonrisa profesional que me invitó a sentarme. Expuse mi decisión con voz serena: cerrar la cuenta conjunta, retirar fondos y cancelar las autorizaciones que durante años había puesto a nombre de Teresa. El hombre arqueó las cejas con sorpresa. Me preguntó si estaba segura, si no era una decisión precipitada. Me habló de confianza familiar, de la importancia de mantener los vínculos. Lo escuché sin interrumpirlo, con las manos firmes sobre la mesa. Cuando terminó, respondí con la calma que me daba el dolor ya digerido: estoy completamente segura. No quiero más accesos a mi dinero, ni un solo permiso más.
Vi en sus ojos la incomodidad de quien sabe que no puede convencerme. Los formularios aparecieron uno tras otro frente a mí. Tomé la pluma y firmé con una fuerza que jamás había sentido. Cada trazo era una liberación, como si cortara con una tijera invisible los hilos que me habían atado tanto tiempo. Mientras escribía mi nombre, recordaba todas las noches en que Teresa me pedía tarjetas de crédito adicionales, préstamos personales y transferencias para sus viajes. Era como si de pronto estuviera devolviendo cada gota de mi esfuerzo a mí misma. El gerente intentó suavizar la situación, sugiriendo que podía dejar al menos una parte vinculada a su nombre. Negué con la cabeza, sin titubear. No más, dije, y fue como pronunciar una oración sagrada. El silencio que siguió fue incómodo, pero dentro de mí había un alivio que no podía ocultar. Sentí que recuperaba no solo mi dinero, sino también mi voz, esa que tantas veces callé para evitar conflictos. Cuando salí del banco, el sol me golpeó en el rostro con una claridad distinta. Respiré hondo, dejando que el aire fresco me llenara de una sensación nueva: orgullo. Guardé las copias de los documentos en mi bolso de cuero gastado como quien guarda un tesoro. Caminé sin prisa por las calles de Málaga, observando a la gente con una calma que hacía años no conocía. El ruido del tráfico ya no me molestaba, todo me parecía señal de que estaba empezando de nuevo. Me detuve frente a una tienda de pinturas y lienzos. No entré todavía, pero la idea de usar mi dinero para mí, para algo que realmente me hiciera feliz, me llenó de esperanza. Pensé en lo absurdo que había sido gastar tanto en perfumes de diseñador para ella, en cenas en restaurantes elegantes a los que yo nunca fui invitada. Ahora entendía que mi sacrificio había sido invisible, y que la única manera de reivindicarlo era invirtiendo en mi propio bienestar. De vuelta en la pensión, extendí los papeles sobre la cama y los miré una y otra vez. Eran simples hojas, pero para mí representaban un corte quirúrgico, definitivo. Me senté en la orilla y acaricié mi rosario como agradeciendo haber tenido el valor de hacerlo. El silencio de la habitación no me pesaba, al contrario, me envolvía como un abrazo. Esa noche dormí profundamente, sin interrupciones, como no lo hacía desde hacía años. En mis sueños vi la mesa de Teresa vacía, el pastel olvidado en un rincón y las flores marchitándose. Pero al despertar, en lugar de tristeza, sentí paz. Ahora las decisiones estaban en mis manos y solo en las mías. Y aunque el miedo aún me acompañaba, ya no dictaba mis pasos. Ese día entendí que la libertad empieza con una firma y con la certeza de no volver atrás. Esa misma tarde, mientras yo regresaba a la pensión con una paz que apenas empezaba a reconocer, Teresa se encontraba en una tienda elegante del centro de Granada. Lo supe días después, cuando los comentarios comenzaron a correr por los pasillos de sus amistades. Entró con la seguridad de siempre, rodeada de dos amigas con quienes acostumbraba presumir sus compras. Escogió un bolso de cuero de diseñador, de esos que costaban lo mismo que un mes entero de mis horas de costura. La vendedora, con sonrisa servicial, llevó el bolso hasta la caja. Teresa deslizó su tarjeta de crédito con la misma confianza con la que alguien entrega una firma conocida. El pitido frío de la máquina la sorprendió. Transacción rechazada. Lo intentó de nuevo, frunciendo apenas el ceño. Otro rechazo. Las amigas se miraron entre sí, incómodas, mientras la vendedora mantenía la sonrisa tensa. La escena que tantas veces fue de triunfo se convirtió en un teatro de vergüenza. Ella buscó en su cartera otra tarjeta, convencida de que era un error técnico. El resultado fue el mismo. No autorizado, decía la pantalla. El silencio entre las tres mujeres era más fuerte que cualquier palabra. Una de sus amigas fingió revisar el celular, la otra fingió buscar algo en su bolso, pero el gesto de incomodidad era evidente. Teresa trató de bromear, diciendo que seguramente había un problema con el banco, pero su voz temblaba. Me contaron que salió de la tienda con el rostro endurecido, sin bolso y con las manos vacías. En su pecho llevaba una rabia que no pudo disimular. Acostumbrada a ser siempre la mujer que pagaba la cuenta, que invitaba, que mostraba elegancia y control, se vio reducida en un instante a alguien común, vulnerable. El rumor no tardó en circular en su círculo social, la tarjeta de Teresa no pasó. En un mundo de apariencias, esa frase era una daga. Yo, en Málaga, apenas estaba comprando un cuaderno y un juego de lápices de colores en una papelería cercana.
Gasté pocos euros y al pagar sentí un alivio profundo. Mi dinero, por fin, servía para mí. Mientras tanto, en Granada, mi hija recorría con ansiedad los cajeros, buscando efectivo, enfrentándose a pantallas que le devolvían el mismo mensaje: fondos insuficientes. Dos mundos opuestos, conectados por las decisiones que yo había firmado horas antes. Esa noche, Teresa llamó a su banco. La conversación fue seca y poco alentadora. Las cuentas estaban restringidas, las autorizaciones canceladas, las líneas de crédito bloqueadas. Su nombre ya no estaba ligado al mío. Imagino su rostro endurecido, la incredulidad mezclada con un miedo que no conocía. Y aunque la escuché dejar mensajes en mi buzón de voz, no respondí. No tenía nada que explicarle. Yo ya había soportado demasiado silencio de su parte. Al día siguiente, los comentarios entre sus amistades se intensificaron. Una de sus amigas, con malicia disfrazada de preocupación, insinuó que quizás Teresa vivía de la generosidad de su madre. Otra comentó que todo su lujo era prestado. Ella sonrió con rabia contenida, pero por dentro se desmoronaba. Y en ese círculo que tanto valoraba, donde cada detalle era motivo de competencia, la caída empezaba a hacerse pública. En la pensión, mientras yo tomaba un café caliente mirando la ventana, recibí en mi celular un correo automático del banco confirmando que todos los cambios estaban en vigor. No me invadió la culpa. Al contrario, me sentí más ligera. Era como si cada rechazo que sufría Teresa en un mostrador me devolviera una parte de mi dignidad. Por primera vez, ella sabría lo que era sentirse expuesta, señalada, juzgada. No celebré su vergüenza, pero tampoco la lloré. Era simplemente la consecuencia de años de indiferencia y abuso. Yo solo había retirado mi apoyo, y el vacío que quedaba era responsabilidad de ella, no mía. Esa noche dormí tranquila, imaginando su rostro al ver una tarjeta convertida en simple plástico sin valor. Una semana después de instalarme en Málaga, decidí que no bastaba con cerrar cuentas. Había que revisar cada documento que me ataba a ella, cada firma que alguna vez puse por amor y que ahora pesaba como una cadena. Caminé hasta una oficina de abogados que me recomendó la dueña de la pensión. El edificio olía a papel viejo y a café recalentado. Mientras esperaba en la sala, repasaba mentalmente todos los préstamos, hipotecas y garantías que llevaban mi nombre. Me recibió un hombre de traje oscuro, de mirada calculadora, acostumbrado a ver casos de familias deshechas. Le expliqué mi situación con calma, aunque por dentro temblaba. Le conté cómo, durante años, había puesto mi firma para respaldar las deudas de Teresa, confiando en que ella valoraría mi sacrificio. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas con letra apretada. Cuando terminé, me preguntó si estaba lista para cortar de raíz. Respondí con un sí que salió firme, casi como un grito contenido. Sacó varios expedientes y comenzó a enumerar las acciones posibles: revocar autorizaciones, exigir pagos pendientes, reclamar como avalista los créditos que aún estaban vigentes. Cada palabra era como una daga, pero también como un bálsamo. Yo asentía, comprendiendo que no había marcha atrás. Firmé hojas y más hojas, y cada firma me devolvía un pedazo de libertad. Sentía que recuperaba no solo mis finanzas, sino mi lugar en el mundo. Al salir de la oficina, llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. Era pesada, pero la sentía ligera comparada con los años que había cargado en silencio. Caminé por las calles del centro de Málaga con una sonrisa que me sorprendió a mí misma. Miraba los escaparates de tiendas de ropa y zapatos sin sentir envidia ni tristeza. Ya no quería aparentar nada, solo quería vivir en paz. Esa carpeta era mi escudo y mi espada al mismo tiempo. Pensaba en Teresa y en cómo reaccionaría al enterarse. Tal vez con rabia, tal vez con desprecio. Quizá me acusaría de traidora. Pero yo sabía la verdad, no era venganza, era defensa propia. Nadie imaginaba las noches que pasé llorando frente a una calculadora, buscando cómo pagar las cuotas que ella gastaba en perfumes y spas de lujo. Nadie veía el precio de mi silencio. Ahora, al fin, lo invisible se estaba convirtiendo en visible. De regreso a la pensión, extendí los papeles sobre la cama y repasé cada firma. El sonido del bolígrafo aún resonaba en mi mente, como un eco que me recordaba mi decisión. Recordé la primera vez que firmé un crédito para ella,
Tenía apenas 20 años y lloraba porque no podía pagar un viaje universitario. Yo, conmovida, accedí sin pensar. Esa noche me prometí no volver a ceder a chantajes emocionales. Lo escrito estaba escrito, y ya no habría retroceso. El cansancio me venció y me recosté un momento, pero el alivio era tan grande que no pude dormir. Abrí la ventana y dejé que el aire salado del mar entrara en la habitación. Pensé que Málaga se estaba convirtiendo en mi refugio, en el escenario de una vida que por fin me pertenecía. El ruido de las gaviotas me recordó que estaba lejos del ruido de Granada, lejos de las humillaciones que me arrastraban. Y esa distancia era la que me daba fuerzas. Mientras tanto, en Granada, Teresa seguía intentando sostener las apariencias. Sus amigas notaban que ya no invitaba a cenas en restaurantes caros ni presumía bolsos nuevos. El silencio en torno a su situación empezaba a ser sospechoso. Yo lo sabía por los mensajes que enviaba a familiares, pidiendo favores y préstamos pequeños. Su mundo de cristal comenzaba a agrietarse y yo observaba desde lejos, en calma, sin intervenir. Esa noche dormí profundamente, con la carpeta de documentos bajo la almohada como si fuera un tesoro. No era miedo lo que me hacía guardarla así, era orgullo. Era la prueba de que por fin estaba tomando decisiones con mi nombre y para mi vida. Y mientras cerraba los ojos, me prometí que cada paso siguiente sería solo en esa dirección, hacia mí, hacia mi dignidad recuperada. Me enteré por una llamada lejana, de esas que llegan como rumor disfrazado de confidencia. Teresa había discutido fuerte con Álvaro, su esposo. Al parecer, él le reclamaba la dependencia constante del dinero que yo sostenía. Le reprochaba que todo lo que tenían, desde los muebles de la sala hasta las ventanas grandes de la casa, había sido gracias a mis transferencias. Ella, con orgullo herido, lo negó. Pero la realidad ya no podía ocultarse. Sin mis cuentas conjuntas, todo empezaba a derrumbarse. Imaginaba la escena mientras yo caminaba por la orilla de Málaga. El mar rugía contra las piedras, y en su ruido yo encontraba calma. Pensaba en cómo mi silencio ahora pesaba más que cualquier palabra. Durante años callé para no enfrentarla, para no crear conflictos. Hoy, ese silencio era mi respuesta más poderosa. No necesitaba discutir, no necesitaba gritar. Ella sola estaba descubriendo que su mundo de lujo no se sostenía sin la base invisible de mis sacrificios. Los niños, inocentes, preguntaban por mí. «Abuela ya no viene», decían en medio de la cena. Esa frase, que parecía pequeña, era como una aguja clavándose en su orgullo. Me los imaginaba con los uniformes de la escuela privada, inquietos por no entender por qué yo no aparecía más. Y aunque mi corazón dolía, me repetía que no podía volver. Si lo hacía, todo lo que había firmado y decidido perdería sentido. Una parte de mí también necesitaba enseñarles, sin palabras, que la dignidad no se negocia. Álvaro, cansado, le echaba en cara sus gastos. Las joyas, los perfumes caros, los viajes con amigas que nunca supo cómo se habían pagado. Teresa respondía con rabia, culpándolo a él, culpándome a mí, culpando a cualquiera menos a sí misma. El matrimonio comenzó a resquebrajarse. Yo no lo celebraba, pero tampoco me dolía como antes. Cada grieta en su relación era una consecuencia natural del vacío que dejé cuando retiré mi apoyo. En Granada, la fachada de su casa elegante empezaba a mostrar el desgaste. Ya no había fiestas con luces encendidas hasta la madrugada ni risas que se escucharan desde la calle. El jardín, que antes cuidaba un jardinero contratado, ahora se llenaba de hojas secas. Pequeños detalles que hablaban de un cambio profundo. El lujo ya no era el mismo, y los vecinos lo notaban. En un mundo de apariencias, esa observación pesa más que cualquier deuda. Yo seguía mi vida en Málaga. Había encontrado un grupo de mujeres jubiladas que se reunían en la plaza a conversar. Compartíamos historias, penas, secretos. Cada palabra que escuchaba me recordaba que no estaba sola, que había otras como yo que también habían dado demasiado sin recibir lo justo. Poco a poco mi corazón se abría, y en esas conversaciones encontré una fuerza que nunca imaginé. Ya no era solo Mariana la costurera de Granada, empezaba a ser Mariana la mujer que decide por sí misma. El contraste era inevitable. Mientras yo reía tímidamente con nuevas amigas en una cafetería modesta, Teresa caminaba por su casa apagada, sintiendo cómo se le escapaba el control.
Álvaro ya no le ofrecía complicidad, y los niños preguntaban cada vez más por la abuela ausente. En ese eco de preguntas ella se enfrentaba a su mayor miedo, que el sostén de su vida siempre fui yo, y que sin mí no sabía cómo sostenerse sola. No negaré que a veces me invadía la culpa. En la madrugada despertaba sobresaltada, pensando en mis nietos, en lo duro que sería para ellos ver a sus padres discutir. Pero inmediatamente recordaba su risa cruel, esa frase que aún retumbaba como un eco en mi pecho. Y entonces me reafirmaba: no, no volveré. Porque regresar significaría aceptar que mi vida valía menos que un chiste. Y yo ya no estaba dispuesta a vivir así. ¿Y tú? Cuando un hijo crece con la ayuda de tus sacrificios, ¿debe agradecerlo con respeto o tiene derecho a verlo como una obligación que nunca se reconoce? El primer amanecer en Málaga me sorprendió con un resplandor que entraba tímido por la ventana de la pensión. Me levanté temprano, con la necesidad de salir a caminar, como si mis pasos pudieran explicarme quién era ahora. Crucé varias calles hasta llegar al mar, y cuando el olor salado golpeó mi nariz sentí que respiraba de nuevo. El murmullo de las olas era distinto a todo lo que conocía. No juzgaba, no pedía nada, solo me envolvía. Por primera vez en años, mi cuerpo no estaba tenso. Me quité los zapatos y hundí los pies en la arena húmeda. El frío subió por mis piernas, pero en lugar de incomodidad sentí alivio. El vaivén del agua me recordó que todo fluye, que nada permanece estático aunque intentemos sostenerlo. Cerré los ojos y me dejé llevar por el sonido, como si esas olas borraran las palabras hirientes que aún pesaban en mi memoria. El mar se convirtió en un confidente silencioso, uno que no necesitaba explicaciones. Caminé largo rato por la orilla. Observaba a parejas de ancianos caminando tomadas de la mano, a niños corriendo detrás de pelotas, a mujeres sentadas en la arena leyendo sin prisa. Me di cuenta de que cada persona parecía tener un lugar propio, un espacio donde nadie las cuestionaba. Yo también podía tenerlo. Me repetí esa idea varias veces, como un mantra, hasta que mi corazón empezó a creerlo. Me senté en una banca de madera frente al paseo marítimo. Saqué unas monedas de mi bolsillo y compré un helado en un carrito cercano. Lo disfruté despacio, como si fuera un lujo inalcanzable. Me sorprendió lo simple que podía ser la felicidad cuando no se compartía con quien despreciaba. El helado me supo a libertad, a infancia recuperada, a algo que nunca debía haber perdido. Mientras observaba el horizonte, pensé en el dinero que aún tenía guardado en mis cuentas. Por primera vez decidí que no se usaría para sostener apariencias ajenas ni caprichos de nadie. Ese dinero ahora sería mi herramienta para aprender, para explorar, para darme lo que siempre negué por sentir culpa. Lo imaginé invertido en cursos, en libros, en telas para coser solo por placer. Ya no lo vería como un peso que debía repartir, sino como una semilla para mí. Volví a la pensión con una sonrisa que me sorprendía. La dueña, una mujer mayor de ojos atentos, me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, que me sentía ligera, y en sus labios apareció una sonrisa cómplice. Fue un gesto mínimo, pero me hizo sentir acompañada. Como si esa ciudad nueva entendiera mi necesidad de renacer. Me di cuenta de que tal vez no estaba tan sola como había imaginado. Por la tarde entré a una tienda de papelería. Compré un cuaderno de tapas azules y un estuche de colores. Al pagarlo, sentí un cosquilleo en el estómago. Era dinero usado en mí, no en otros. Salí con el cuaderno bajo el brazo como quien carga un tesoro. Caminé de regreso pensando en todas las cosas que escribiría, en los bocetos que dibujaría, en las historias que al fin me atrevería a guardar solo para mí. Esa noche abrí el cuaderno y tracé las primeras líneas. No eran dibujos perfectos ni frases brillantes, pero eran mías. Cada trazo era una forma de decirme: todavía estás aquí, todavía tienes algo que ofrecerte. No lloré, no sentí rabia, solo una calma inmensa. Era como si mi vida hubiera estado esperando este momento para empezar a escribirse de nuevo. Apagué la luz con el cuaderno en el regazo y una certeza en el pecho. Había llegado a un punto donde ya no me definía lo que perdí, sino lo que estaba empezando a construir. Y aunque el recuerdo de Teresa seguía vivo, por primera vez no me dolía, solo me recordaba lo lejos que había llegado en tan poco tiempo. Esa semana, mientras yo escribía en mi cuaderno azul y sentía que cada palabra me cosía las heridas, en Granada la tensión crecía. Teresa recibió un sobresellado con el logotipo elegante de la escuela privada donde estudiaban mis nietos.
Lo abrió frente al escritorio del salón, rodeada de muebles caros que comenzaban a perder su brillo sin mi dinero detrás. Leyó en silencio, y su rostro se fue endureciendo hasta volverse una máscara de miedo. Era un aviso de pago atrasado. La notificación era clara: si no cubría el trimestre completo en los próximos días, los niños perderían la matrícula. Imaginé su desesperación, acostumbrada a pagar todo con un simple movimiento de tarjeta, sin detenerse a pensar de dónde salía cada euro. Ahora, con las cuentas congeladas, la realidad le mordía con dientes afilados. La carta no era solo un recordatorio financiero, era el espejo de una verdad que siempre evitó aceptar. Álvaro, su esposo, intentó mantener la calma, pero terminó estallando en reproches. Le dijo que había confiado en ella, que se había acostumbrado a la vida de lujos y viajes que yo sostenía. Recordó las cenas en restaurantes elegantes, los bolsos de diseñador, los perfumes importados. Todo eso había sido construido sobre un pilar invisible: mis sacrificios. Y ahora que ese pilar había desaparecido, la casa entera tambaleaba. Me contaron que Teresa rompió a llorar frente a sus hijos. Los pequeños, confundidos, no entendían por qué su madre estaba alterada por un sobre de papel. Preguntaron por mí otra vez, con esa inocencia que me atravesaba el alma. La abuela no nos puede ayudar, dijeron. Y ella, entre lágrimas, no supo qué contestar. Me imaginaba la escena y sentía una mezcla amarga, dolor por ellos, pero también un alivio inevitable porque la verdad empezaba a alcanzarla. Mientras tanto, yo en Málaga paseaba por un mercado al aire libre. Compré frutas frescas, pan caliente y un ramo de flores para mi habitación. Pequeños lujos que nunca me permití antes. Gasté con libertad, sin la angustia de estar sosteniendo a alguien más. Cada billete entregado era una victoria personal. Al volver a la pensión, acomodé las flores en un vaso común, y aún así me parecieron más hermosas que cualquier arreglo caro que alguna vez pagué. Esa noche, Teresa intentó llamarme. El teléfono sonó varias veces, vibrando en la mesita de noche de mi cuarto. Lo miré en silencio, con el corazón apretado, pero no contesté. Había bloqueado tantas veces mi voz en el pasado que ahora me tocaba a mí guardar silencio. Me acosté de lado, dejando que el aparato sonara hasta apagarse. La paz que sentí después fue más fuerte que la culpa que intentaba asomar. Los mensajes no tardaron en llegar. Promesas de cambiar, súplicas, incluso reproches disfrazados de victimismo. Los leí sin responder. Cada palabra me parecía un eco de años de manipulación. No quería caer de nuevo en esa trampa. No esta vez. Cerré el teléfono y lo guardé en el cajón, como quien guarda un objeto peligroso lejos de su alcance. Imaginé a Teresa llamando al colegio, pidiendo más tiempo, intentando salvar la fachada frente a las demás madres. Ella, que tanto había presumido de estabilidad, ahora se veía obligada a mendigar plazos. No lo supe de primera mano, pero lo presentí: su orgullo estaba roto. Y no había nada que yo pudiera, ni quisiera, hacer para reconstruirlo. Me dormí con una sensación extraña, el dolor de saber que mis nietos sufrían por la irresponsabilidad de sus padres, mezclado con la tranquilidad de que mi decisión seguía firme. En esa contradicción me arrullé, consciente de que la libertad nunca llega sin un precio. Al día siguiente de ignorar las llamadas de Teresa, desperté con una sensación distinta. No era culpa ni tristeza, era curiosidad. Caminé por el centro de Málaga y encontré un cartel pegado en la vitrina de una academia: curso de pintura para principiantes, sin límite de edad. Me quedé mirando ese anuncio más tiempo del que imaginaba. Algo dentro de mí se encendió. Entré sin pensarlo demasiado y pregunté cómo inscribirme. Era un paso pequeño, pero para mí representaba un mundo entero. El salón olía a óleo fresco y a madera. Había caballetes alineados, pinceles en tarros de vidrio y estudiantes de todas las edades riendo nerviosos. Me senté en una mesa cerca de la ventana, con la luz entrando a raudales, y sentí que algo en mi pecho se abría. El profesor, un hombre de voz amable, nos animó a no tener miedo de las primeras pinceladas. «El lienzo no juzga», dijo. Yo cerré los ojos un momento y pensé: ojalá mi vida tampoco me juzgara. Tomé un pincel con manos temblorosas. Lo sumergí en azul y dejé que la pintura cayera sobre la tela en un trazo torpe. Me sorprendió lo bien que se sentía.
No importaba que el resultado fuera irregular, lo importante era que era mío. Cada mancha era un pedazo de mí misma saliendo a la superficie. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba complaciendo a nadie ni buscando aprobación. Estaba creando solo para mí. Las mujeres a mi alrededor comenzaron a charlar. Una de ellas me preguntó de dónde venía y qué me había animado a empezar. No le conté toda la historia, solo dije que estaba buscando un nuevo comienzo. Ella me sonrió con complicidad, como si entendiera sin necesidad de palabras. Esa mirada me hizo sentir acompañada. En ese salón no era la madre sacrificada ni la mujer humillada, era simplemente Mariana, con un pincel en la mano y una vida por colorear. El tiempo pasó volando. Cuando el profesor anunció que terminaba la clase, yo aún quería seguir pintando. Me quedé observando mi cuadro, manchas torpes, sí, pero llenas de fuerza. Lo guardé con cuidado, como si fuera una reliquia. Al salir, el sol de la tarde me iluminó el rostro y sentí que mi sonrisa brotaba sin esfuerzo. No recordaba la última vez que había sonreído de esa manera, sin máscaras ni fingimientos. De camino a la pensión compré una pequeña caja de acuarelas en una papelería. La dependienta me atendió con amabilidad y yo salí con la bolsa abrazada al pecho como si llevara un tesoro. Caminaba ligera, con pasos firmes, como quien por fin ha encontrado algo que le pertenece de verdad. No eran joyas ni bolsos caros, era color, era libertad. Era una nueva versión de mí misma que recién nacía. Esa noche extendí el lienzo sobre la cama y lo miré largo rato. No era perfecto, pero lo contemplaba como una prueba de que aún había vida dentro de mí. La habitación parecía más luminosa con ese pedazo de tela apoyado contra la pared. Cerré los ojos y me vi rodeada de tonos vivos, de pinceladas que me decían al oído, todavía puedes empezar de nuevo. Esa voz era más poderosa que cualquier recuerdo de desprecio. Pensé en Teresa, en cómo se burlaría de un pasatiempo tan simple. Imaginé su risa sarcástica, su comentario cruel. Pero esta vez no me importó. Su opinión había dejado de tener valor en mi mundo. El arte me estaba regalando lo que ella nunca supo darme, validación sin condiciones. Pintar se convirtió, en un solo día, en un acto de resistencia, en un recordatorio de que yo aún existía. Me dormí abrazada a la caja de acuarelas, como una niña con un juguete nuevo. Y mientras el sueño me envolvía, tuve la certeza de que al fin estaba encontrando la manera de transformar mis heridas en colores. No sabía qué vendría después, pero por primera vez no me asustaba el futuro, me ilusionaba. Me contaron que en Granada los murmullos empezaron a correr más rápido que las cartas del banco. La casa de Teresa, con sus grandes ventanales siempre iluminados, comenzó a apagarse poco a poco. Los vecinos notaban que ya no había coches lujosos estacionados en la entrada ni fiestas con música alta que llenaran la calle. Esa ausencia hablaba más fuerte que cualquier rumor. En un barrio donde las apariencias son la moneda más valiosa, el silencio se convierte en sentencia. Ella trataba de disimular. Salía con gafas oscuras aunque no hubiera sol, fingía llamadas en voz alta para dar la impresión de que todo seguía igual. Pero detrás de esas puertas, la realidad era otra. La hipoteca atrasada, las facturas acumulándose sobre la mesa del comedor, y un esposo que cada día la miraba con más reproche. Me decían que incluso los niños, con su inocencia cruel, empezaban a preguntar por qué ya no podían invitar amigos como antes. Los vecinos, que antes la elogiaban por su elegancia, comenzaron a apartar la mirada. Una de sus amigas, al encontrarla en el supermercado, evitó saludarla con el mismo entusiasmo de siempre. El rumor era claro, la hija de Mariana se quedó sin apoyo. Yo lo imaginaba y me dolía, pero al mismo tiempo comprendía que era la consecuencia inevitable de sus actos. Había vivido de la apariencia y ahora la verdad se le escurría entre los dedos. Mientras tanto, yo en Málaga iba descubriendo otra vida. Paseaba por calles estrechas llenas de macetas en las ventanas, escuchaba músicos callejeros tocar guitarras y sentía que cada nota me acariciaba el alma. Compraba pan en hornos pequeños, saludaba a las mujeres mayores que se sentaban en las bancas y poco a poco comencé a reconocerme en esa cotidianidad sencilla. Mi mundo se hacía más ligero mientras el suyo se derrumbaba bajo el peso de la vergüenza. Recuerdo haber entrado una tarde a una librería de segunda mano. Compré una novela gastada, con las páginas amarillentas,
y al pagar con mis propios billetes me sentí poderosa. Era un acto mínimo, pero representaba un giro total en mi vida. Ya no estaba endeudada por sostener a otros, ya no hipotecaba mi dignidad. Cada compra que hacía. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Por más pequeña que fuera, me recordaba que tenía derecho a existir solo para mí. En Granada, las conversaciones de pasillo se volvían cuchillos. Dicen que la escuela ya le mandó aviso, murmuraban unas madres. Que hasta vendieron joyas para pagar deudas, decían otras. Teresa intentaba caminar erguida, con la cabeza en alto, pero el murmullo la seguía como sombra. Y aunque seguramente me odiaba por haber retirado mi apoyo, la verdad era que ella misma me había empujado a hacerlo. Yo no había destruido su vida, solo me había salido de su juego. Yo, desde la distancia, aprendía a vivir con otra música. En mis noches solitarias, abría mi cuaderno azul y escribía lo que sentía. Algunas páginas hablaban de rabia, otras de nostalgia, pero la mayoría eran de esperanza. La pintura y la escritura se convirtieron en mis anclas, en mi manera de no volver al pasado. Ya no necesitaba justificarme ni ante ella ni ante nadie. Esa libertad era el regalo que jamás imaginé recibir a esta edad. En ocasiones me sorprendía pensando en mis nietos. Imaginaba sus caritas confundidas, sus preguntas inocentes, y me dolía no estar cerca. Pero inmediatamente volví a recordar la frase que me expulsó de esa casa: el regalo perfecto sería tu muerte. No podía olvidar que esa herida no era inventada, era real, y que regresar significaría aceptar que mi vida valía menos que una broma cruel. El amor por mis nietos debía sostenerse desde la distancia. Teresa seguía luchando contra los comentarios, contra el deterioro de su imagen, contra la soledad que empezaba a crecer a su alrededor. Yo, en cambio, cada día ganaba un poco más de paz. Era extraño cómo la ausencia podía ser tan ruidosa en su vida y tan sanadora en la mía. El contraste me hacía comprender que a veces el silencio también es una respuesta contundente, más fuerte que cualquier grito. ¿Y tú? ¿Qué hiere más? ¿Perder el dinero y el lujo que alguna vez creíste eterno o quedar expuesta frente a todos, desnuda de apariencias, mostrando que tu vida dependía de la generosidad de alguien a quien despreciaste? Una tarde de sábado, mientras caminaba por el paseo marítimo, escuché risas que venían de una terraza pequeña. Me acerqué con curiosidad y vi a un grupo de mujeres maduras compartiendo tapas y vino. Había algo en su alegría que me atrajo de inmediato. No eran risas forzadas ni conversaciones superficiales. Parecían cómplices de una libertad recién conquistada. Me quedé observando unos segundos, hasta que una de ellas me miró y me invitó con la mano a acercarme. Dudé, pero di el paso. Me presenté con timidez, esperando una mirada de juicio, pero lo que recibí fue un asiento libre y una copa que alguien llenó sin preguntar demasiado. «A los nuevos comienzos», dijo una de ellas, y todas chocaron sus copas al aire. Yo las imité, sintiendo cómo la madera de la mesa vibraba bajo el golpe de los vasos. Ese gesto tan simple me arrancó una sonrisa que no recordaba tener. Era como si me hubieran estado esperando. La conversación fluyó sin esfuerzo. Cada una compartía algo de su vida. Dolores, que había perdido a su esposo y decidió aprender a bailar flamenco. Carmen, que dejó un trabajo agotador para dedicarse a cuidar plantas en su azotea. Y Pilar, que después de años en silencio se animó a cantar en un coro comunitario. Yo las escuchaba fascinada, descubriendo que no era la única que había tenido que recomenzar después de un golpe duro. Cuando me preguntaron mi historia, respiré hondo antes de responder. No conté todos los detalles, pero sí confesé que me había alejado de alguien que me había herido profundamente. Ellas asintieron con comprensión, sin hacer más preguntas. Me sorprendió esa delicadeza. No necesitaban saberlo todo para entender el peso que cargaba. En ese instante me di cuenta de que estaba entrando en un círculo nuevo, uno que no exigía explicaciones ni me hacía sentir culpable. El vino me calentaba el pecho y la brisa del mar me despeinaba con suavidad. Sentí que mi cuerpo, tan acostumbrado a la tensión, se relajaba de una forma desconocida. Las carcajadas iban y venían, los platos de aceitunas se vaciaban,
y yo me descubrí riendo con ellas como si las conociera de toda la vida. Era una sensación extraña, ser parte de algo sin haber tenido que pagar con sacrificios interminables. Al final de la tarde, Dolores levantó su copa y propuso un brindis especial. Por nosotras, porque aunque nos llamaron viejas, inútiles o invisibles, seguimos aquí, empezando otra vez. Todas levantamos las copas, y en mis labios apareció un temblor que no pude disimular. Sentí que esas palabras estaban dirigidas directamente a mí. Cuando bebí, las lágrimas se mezclaron con el sabor del vino, y por primera vez no me avergoncé de que me vieran llorar. Me ofrecieron unirme a su grupo de reuniones semanales. No lo dudé. Anoté la dirección en mi cuaderno azul y prometí estar allí. Mientras lo hacía, pensaba lo mucho que había esperado por un espacio así, un lugar donde pudiera ser yo sin que me midieran por cuánto dinero entregaba o cuánto silencio soportaba. Ese día entendí que no necesitaba sangre compartida para tener familia. La vida también regala lazos nuevos cuando uno se atreve a abrirse. De camino a la pensión, caminaba ligera, con pasos que parecían flotar. La ciudad ya no se me hacía extraña. Cada calle iluminada por faroles era un camino hacia algo mejor. Me repetía que no importaba la edad, que mientras respirara podía seguir descubriendo mundos. El recuerdo de Teresa me acompañaba, sí, pero se sentía distante, como una fotografía vieja que ya no dolía igual. Málaga me estaba enseñando a renacer. Esa noche escribí en mi cuaderno: hoy brindé con mujeres que no me deben nada ni yo a ellas. Y aún así me hicieron sentir querida. Tal vez esto sea la verdadera riqueza. Cerré el cuaderno con una sonrisa que me sorprendió a mí misma. No era un lujo de joyas ni de viajes costosos. Era un lujo del alma, un tesoro silencioso que nadie podía arrebatarme. Me acosté con la certeza de que, aunque el pasado seguía vivo en mis recuerdos, el presente comenzaba a escribirse con tintas nuevas. Y en ese relato, yo ya no era la mujer que callaba, sino la que levantaba su copa y brindaba por la vida que había decidido recuperar. Teresa entró al banco con paso firme, aunque por dentro llevaba el corazón desbocado. El mármol brillante del piso y el murmullo de los clientes le daban una falsa sensación de control. Saludó al cajero con la seguridad de siempre, esa que solía usar para impresionar, pero pronto la enviaron a la oficina del gerente. Lo que esperaba era una explicación breve, un error solucionable. No imaginaba que ese encuentro le arrancaría la máscara de elegancia que tanto se esforzó por sostener. El gerente, un hombre de mediana edad con expresión cansada, la recibió con cortesía distante. Extendió sobre el escritorio un par de carpetas que contenían copias de las últimas modificaciones en las cuentas. Teresa se inclinó, leyendo cada línea con los ojos muy abiertos. El papel era claro, todas las autorizaciones habían sido revocadas, todas las tarjetas vinculadas a mi nombre estaban anuladas. Ya no existía acceso alguno a mis fondos. Era definitivo. Vi su reacción en mi mente como si hubiera estado allí. Los labios tensos, el rostro que intentaba mantener sereno mientras por dentro se desplomaba. Preguntó con voz alterada si era posible revertirlo, si había forma de recuperar al menos una parte del control. El gerente negó suavemente, explicando que la decisión era legal, respaldada por firmas válidas y procedimientos oficiales. La escuchó perder la calma, pero su respuesta fue tan fría como el aire acondicionado que llenaba la oficina. Ella insistió, habló de confianza familiar, de que todo era un malentendido. El hombre, con paciencia profesional, le mostró la última hoja, mi firma estampada en tinta azul, firme, clara, inquebrantable. Ese gesto sellaba el destino de sus cuentas. Teresa apretó el documento entre sus dedos como si pudiera borrar las letras con la fuerza de su rabia. Pero la verdad estaba escrita y no podía deshacerse. De pie, con los tacones resonando contra el piso, abandonó la oficina casi sin despedirse. Afuera, la gente seguía con su vida, pero para ella el mundo se había detenido. No podía aceptar que el lujo que mostraba a los demás, el que le daba estatus en fiestas y reuniones, había sido sostenido durante años por mis sacrificios. En un instante, todas esas tardes de compras, de restaurantes caros, de viajes planeados en agencias brillantes, se redujeron a polvo. En su bolso de diseñador guardó los papeles, aunque sabía que ese objeto ahora era un recordatorio de lo insostenible. Caminó por las calles de Granada con la frente en alto, fingiendo seguridad. Pero cada paso era más pesado que el anterior.
Sentía las miradas, reales o imaginadas, de quienes sospechaban que algo había cambiado. El perfume caro con el que se había rociado esa mañana no lograba tapar el olor agrio del miedo. Yo, desde Málaga, recibí la notificación del abogado confirmando que todo había quedado en regla. Abrí el correo en mi pequeño cuarto y respiré hondo. No sentí alegría desmedida, tampoco triunfo. Lo que experimenté fue alivio, como si hubiera cerrado una puerta que nunca debía abrir. Miré por la ventana hacia el cielo abierto y agradecí en silencio haber tomado esa decisión. Mi vida empezaba a caminar sola, sin cadenas que me ataran al pasado. Pensé en Teresa, en cómo reaccionaría al ver mi firma. Imaginé su rabia, sus lágrimas escondidas, sus excusas frente a Álvaro. Quizá buscaría culparme de su caída, como siempre. Pero ya no me importaba. El documento no solo cambiaba nuestras cuentas, también era un símbolo. Era mi carta de independencia, mi manera de decirle sin palabras que no volvería a ser usada como escalera para su vanidad. Ese día me permití un lujo nuevo. Entré a una tienda de arte y compré pinceles finos y un lienzo grande. Gasté sin miedo, sin pensar en facturas ocultas. Sentí que estaba construyendo un futuro diferente, donde cada euro tenía un destino propio, mi felicidad. Mientras caminaba con la bolsa en la mano, la gente pasaba a mi lado sin saber que llevaba el comienzo de una vida distinta. La noche me encontró pintando trazos torpes en el nuevo lienzo. Cada color parecía una respuesta silenciosa a todo lo que había soportado. Rojo para la rabia, azul para la calma, verde para la esperanza. No era arte para vender ni para presumir, era mi refugio. Y mientras avanzaba, pensé en cómo Teresa tal vez lloraba sobre esos papeles sellados, incapaz de entender que la verdadera pérdida no era económica, sino moral. Apoyé el pincel y me miré las manos manchadas de color. Sonreí sin darme cuenta. Comprendí que en esa mezcla de pintura estaba también mi libertad. Yo ya no necesitaba bancos ni documentos para confirmar lo que era mía. Una vida que, después de tanto dolor, comenzaba a escribirse con mis propias manos. El sol de Málaga caía suave sobre los edificios antiguos cuando decidí caminar por el centro histórico. Mis pasos resonaban sobre las piedras irregulares y cada esquina me regalaba una postal distinta. Balcones con macetas repletas de bugambilias, murales que contaban historias de siglos pasados, cafés donde la gente charlaba sin prisa. Sentí que esas calles me acogían como a una vecina más, no como a una forastera perdida. Había en el aire un murmullo de vida que me invitaba a soltar el peso que aún cargaba. Me detuve frente a una plaza pequeña, donde un grupo de niños jugaba a la pelota. Las risas llenaban el espacio y yo me quedé allí, observando como si me perteneciera ese instante. Cerré los ojos un momento y recordé cuando Teresa era niña, corriendo detrás de mí con su cabello suelto y las rodillas raspadas. Un recuerdo dulce que, lejos de doler, me dio calma. Aprendí en ese segundo que la memoria no siempre hiere, a veces solo recuerda que también hubo momentos de ternura. Seguí caminando y entré a una tienda de artesanías. El olor a madera recién pulida me envolvió de inmediato. Pasé los dedos por piezas talladas, cerámicas pintadas a mano, manteles tejidos con paciencia. Compré una pequeña figura de barro, un ángel sencillo que no costaba mucho. Lo guardé en mi bolso como símbolo de mi nuevo comienzo. No era un lujo innecesario, era un regalo íntimo, algo que yo me daba a mí misma sin esperar aprobación de nadie. En las terrazas los camareros llevaban bandejas con copas de vino y platos de tapas. Me senté en una mesa libre y pedí un café con leche. Lo bebí despacio, mirando a la gente pasar, sin sentir prisa ni ansiedad. Era un lujo distinto al que conocí en Granada. No se trataba de restaurantes elegantes ni de ropa de diseñador, sino de la libertad de sentarme sin que nadie me reclamara la cuenta o me juzgara por gastar. Esa tranquilidad era más valiosa que cualquier joya. Al pagar, la mesera me entregó el cambio con una sonrisa cálida. Guardé las monedas en mi bolso y caminé con ligereza. Pensé en lo absurdo que había sido vivir tantos años atrapada en el miedo a perder a Teresa si no cedía a sus exigencias. Ahora, sin ella, estaba descubriendo que la pérdida no me mató, me devolvió a la vida. El dinero ya no era un grillete, era un recurso que podía usar con dignidad, sin culpa ni manipulación. Doblé por una calle empedrada donde un guitarrista callejero tocaba una melodía melancólica. Me detuve a escucharlo.
Cerré los ojos y dejé que las notas se colaran en mi piel. Sentí un nudo en la garganta, pero no de tristeza. Era emoción pura, el descubrimiento de que aún podía conmoverme. Dejé unas monedas en su estuche y él me miró agradecido, como si entendiera que no solo le estaba dando dinero, sino un pedazo de mi propia historia. Más adelante, un grupo de turistas reía mientras tomaba fotografías. Yo los observaba con distancia, sin sentir envidia. Por primera vez, mi mirada no estaba dirigida a lo que no tenía, sino a lo que había recuperado: paz. El contraste con mi vida anterior era brutal. Pasé de sentirme invisible en una casa llena de lujos ajenos a sentirme plena en una ciudad que no me debía nada. Esa diferencia me erizó la piel de gratitud. Me detuve frente a la catedral, imponente con sus muros dorados por el sol. Entré y me senté en una banca de madera. No recé con palabras, solo cerré los ojos y agradecí en silencio. Agradecí haber tenido la fuerza de salir, de firmar, de cortar los lazos que me asfixiaban. Agradecí las pequeñas cosas: el café, el cuaderno azul, las amigas nuevas, las calles que me devolvían la sonrisa. Mi oración no fue un pedido, fue un reconocimiento de que seguía viva. Al salir, me encontré con un mercado improvisado. Compré unas naranjas frescas y las llevé en una bolsa de tela. El olor cítrico me llenó las manos. Caminé despacio hasta la pensión, saboreando el simple hecho de haber elegido yo misma qué quería llevar. Nadie me vigilaba, nadie me exigía, nadie me juzgaba. Ese acto, tan cotidiano para otros, para mí era un triunfo inmenso. La independencia se aprende en gestos así de pequeños. Ya en mi habitación, coloqué la figura de barro sobre la mesa y me quedé mirándola largo rato. Ese ángel, tan sencillo, se convirtió en un recordatorio de que lo sagrado también puede ser humilde. Me acosté con el cuerpo cansado pero ligero, sin el peso de la culpa ni de la humillación. Las calles de Málaga me habían mostrado algo que creí perdido: la posibilidad de reír sola, de disfrutar mi compañía, de sentir que mi vida tenía valor propio. Apagué la lámpara y dejé que la oscuridad me envolviera. El eco de las guitarras callejeras aún flotaba en mi memoria, como si me arrullara. Cerré los ojos con una certeza tranquila. Había encontrado un lugar donde mi silencio no era castigo, sino refugio. Y en ese descanso entendí que, aunque el pasado seguía vivo en recuerdos, mi presente ya respiraba con libertad. Una mañana cualquiera, mientras pintaba en el pequeño salón comunitario, Dolores entró agitada con un rumor que heló mi sangre. «Tu hija anda preguntando por ti en Málaga», me dijo, y el pincel se me resbaló de los dedos. Sentí que el aire se detenía. Había imaginado este momento, pero nunca pensé que llegaría tan pronto. Mi corazón golpeaba fuerte, no de alegría, sino de alerta. La idea de enfrentarla me desarmaba, aunque una parte de mí ya sabía qué hacer. Pasé el resto del día inquieta, caminando por calles que antes me daban calma. Cada sombra me parecía sospechosa, cada rostro desconocido podía ser el suyo. No quería esconderme, pero tampoco estaba lista para verla. En mi mente repetía aquella frase cruel, la misma que me empujó a huir: «El regalo perfecto sería tu muerte». No podía borrar esas palabras, y mucho menos recibirlas con un abrazo como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, salí temprano hacia el mercado central. El bullicio de voces, el olor a pescado fresco y frutas maduras me envolvieron, pero mi mente seguía inquieta. Y ahí, entre los pasillos, la vi. Teresa, con gafas oscuras, caminaba con prisa, preguntando a los vendedores si conocían a una mujer mayor que vivía sola en una pensión. Me quedé paralizada. Ella estaba a unos metros, y la distancia era tan corta que bastaba un paso para alcanzarla. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me escondí detrás de un puesto de especias, con la respiración contenida. La escuché insistir, describiendo mi cabello, mis manos, mi manera de vestir. Los comerciantes negaban con la cabeza o fingían no saber nada. Yo, desde la penumbra de ese rincón, la observaba. Vi en su postura un cansancio que nunca le había visto, una fragilidad que contrastaba con la arrogancia con la que me había despreciado. Cuando se alejó hacia la salida, me asomé apenas para seguirla con la mirada. Caminaba rápido, con los hombros encogidos, como si el peso de las deudas y los juicios sociales la estuvieran aplastando. No era la misma mujer que me humilló en su casa, rodeada de lujos y amigos falsos.
Era alguien que había perdido el control. Y, sin embargo, yo no di un paso hacia ella. Me quedé quieta, pegada a las sombras, sosteniendo mi decisión como un escudo. El resto de la mañana lo pasé temblando. No sabía si sentirme culpable o aliviada. Por un momento imaginé acercarme, decirle que estaba bien, pero enseguida recordé el precio de cada regreso. Volver a su lado significaba renunciar a todo lo que había construido en Málaga. Significaba volver a ser la mujer invisible que servía de sostén sin recibir gratitud. Y ya no estaba dispuesta a perderme de nuevo. Días después, la vi otra vez. Esta vez en la Plaza de la Constitución, preguntando a transeúntes con un tono desesperado. Me senté en una banca lejana, con un sombrero que cubría parte de mi rostro. Desde allí la observé como si mirara una obra de teatro en la que yo había dejado de ser actriz. Vi cómo se detenía frente a un grupo de turistas, cómo insistía con una mezcla de orgullo herido y súplica contenida. Era extraño, pero no sentí odio, sentí distancia. En su andar reconocí un vacío que yo misma había sentido muchas veces. Esa búsqueda frenética de alguien que ya no quiere estar. Y comprendí que lo que más le dolía no era la falta de dinero, sino la ausencia de control sobre mí. Había perdido el poder de llamarme a su antojo, de exigirme, de manipularme con lágrimas. Y esa pérdida la desorientaba más que cualquier deuda o embargo. Me levanté de la banca y caminé en dirección contraria, fundiéndome con la multitud. Sentía su presencia a mis espaldas, aunque sabía que no me había visto. Cada paso era una victoria silenciosa, un recordatorio de que mi vida ahora tenía dueño, yo misma. La libertad dolía, sí, porque traía consigo renuncias, pero también me daba una fuerza que desconocía. No era huida, era elección. Y en esa elección me aferraba a la dignidad que tanto me había costado recuperar. Esa noche escribí en mi cuaderno, la vi, y no fui hacia ella. Tal vez eso sea amor propio, resistir el impulso de regresar al lugar donde me destruyeron. Cerré las páginas con cuidado, como si guardara un secreto sagrado. No lloré, aunque las lágrimas presionaban mis párpados. En su lugar, respiré hondo y agradecí al silencio que me rodeaba. El pasado había cruzado la ciudad para buscarme, pero yo ya no pertenecía a él. En la pensión, las mujeres con las que solía reunirme notaron mi inquietud. Les conté apenas lo necesario, que había visto a alguien que me hizo daño y que había decidido mantenerme lejos. Dolores me tomó la mano y dijo, «Eso también es valentía, Mariana». Esa frase me reconfortó como un abrazo inesperado. Entendí que no estaba sola en mi lucha, que había otras que también habían aprendido a poner distancia. Y en esa complicidad encontré calma. Volví a mis pinceles, aunque las manos me temblaban. Puse sobre el lienzo un trazo oscuro, luego otro más luminoso. Era mi manera de procesar lo vivido. Pinté una figura femenina de espaldas, alejándose por una calle estrecha. No era Teresa ni yo, era un símbolo de todo lo que había quedado atrás. Cuando terminé, sentí alivio. Como si el cuadro me confirmara que la distancia no era abandono, era supervivencia. Me acosté con la mente agitada, pero con el corazón en paz. En el techo de la habitación proyecté su sombra buscándome, y en mis labios se formó un suspiro que me liberó. Entendí que la verdadera venganza no era enfrentarla ni humillarla, sino vivir en paz sin ella. Y en ese silencio nocturno me prometí que, aunque volviera una y otra vez a buscarme, yo elegiría siempre lo mismo, quedarme lejos. La primera vez que entré a mi nuevo apartamento en Málaga, lo recorrí como quien descubre un templo secreto. No era grande, pero tenía lo esencial, un salón con ventanas amplias, un dormitorio luminoso y, sobre todo, una terraza que daba directamente al mar. Al abrir las puertas, la brisa me golpeó con fuerza, trayendo consigo un olor salado que me llenó el alma. Sentí que ese espacio me pertenecía de verdad, como si la vida me estuviera diciendo, aquí puedes quedarte. Coloqué mis pocas pertenencias en su lugar. El cuaderno azul sobre la mesa, mis pinceles en un tarro de cristal, la figura de barro que compré en el mercado sobre la repisa. No necesitaba más. Lo que antes me parecía insuficiente ahora me resultaba abundante. Había descubierto que el valor de las cosas no está en el precio, sino en la paz que te dan al mirarlas. Ese apartamento, sencillo y modesto, era mi castillo después de años de vivir encerrada en silencios impuestos.
Cada tarde me sentaba en la terraza a observar el horizonte. El mar cambiaba de colores según la hora, a veces azul intenso, otras veces gris melancólico, y al atardecer se vestía de oro y fuego. Me quedaba allí con una taza de café caliente entre las manos, pensando en todo lo que había dejado atrás. El rumor de las olas era mi nuevo himno, un canto que me recordaba que incluso después de la tormenta, el agua siempre encuentra calma. Una noche me sorprendí llorando en silencio. No era tristeza, era liberación. Las lágrimas corrían solas mientras recordaba la frase que me expulsó: el regalo perfecto sería tu muerte. Ya no dolía con la misma fuerza, pero seguía siendo una herida que me había transformado. Lloré porque entendí que no solo había perdido a una hija, había perdido la ilusión de ser reconocida. Pero al mismo tiempo, en esas lágrimas, descubrí que también había ganado algo invaluable: a mí misma. Comencé a decorar el apartamento con pequeñas cosas que me regalaban alegría. Un mantel de colores vivos, una planta que compré en la plaza, unas cortinas claras que dejaban entrar la luz. Cada objeto tenía un significado personal, no un precio elevado. A diferencia de la casa de Granada, este hogar no era un escaparate de apariencias, era un refugio íntimo donde podía respirar sin miedo. Allí todo hablaba de mi renacimiento. Desde la terraza veía barcos que se alejaban lentamente hacia el horizonte. Los observaba con fascinación, como si fueran metáforas vivas de mi propia historia. Yo también había zarpado en la oscuridad, con miedo y una maleta pequeña, y ahora navegaba hacia un futuro que no conocía, pero que me pertenecía. Esos barcos eran la prueba de que siempre existe un rumbo nuevo, incluso cuando uno cree que el viaje terminó. En ocasiones pensaba en Teresa. Me preguntaba si aún seguiría buscándome, si seguiría atrapada entre deudas y rumores. No lo sabía, y ya no importaba. Comprendí que mi historia con ella había llegado a un punto sin retorno. El amor de madre seguía latiendo, pero ya no podía confundirlo con sometimiento. Amarla no significaba dejar que me destruyera. Y en esa claridad encontré una paz que nunca tuve. Una tarde invité a mis nuevas amigas a la terraza. Llevamos vino barato, aceitunas y pan fresco. Reímos hasta que el sol se escondió y el cielo se pintó de tonos violetas. Les conté que hacía mucho no sentía esa sensación de pertenencia, de estar rodeada de mujeres que me entendían sin condiciones. Ellas levantaron sus copas y brindamos mirando el mar. Esa imagen quedó grabada en mí como una escena de película, la vida dándome otra oportunidad. Cuando todas se marcharon, me quedé sola frente al horizonte. Encendí una vela pequeña y la coloqué sobre la mesa de hierro de la terraza. El fuego titilaba con el viento, pero resistía. Lo observé como si fuera un reflejo de mí misma, frágil, pero terco en mantenerse vivo. Me abracé a ese símbolo, convencida de que mi luz también había resistido años de tormenta. Y ahora brillaba con más fuerza porque había aprendido a protegerse. El mar nocturno se extendía infinito frente a mí. Cerré los ojos y escuché cómo las olas rompían contra las rocas, una y otra vez, incansables. Cada golpe era un recordatorio de resistencia. Yo también había chocado contra muros de indiferencia, contra desprecios disfrazados de chistes, contra silencios que dolían más que gritos. Y como el mar, seguía ahí, constante, imposible de borrar. Esa certeza me llenó de orgullo. Me recosté en la silla, dejando que el viento jugara con mi cabello. Por primera vez en décadas, no sentí miedo al futuro. Podía envejecer tranquila, sin depender de nadie, sin pedir permiso para existir. Esa seguridad era mi verdadera venganza. Demostrar que podía reconstruirme después de la traición más cruel. El silencio ya no era una condena, era un regalo. Mi vida, por fin, me pertenecía. Tomé mi cuaderno azul y escribí la última frase del día. He aprendido que la libertad no se grita, se respira. Cerré las páginas con cuidado, dejé la vela encendida y miré el mar iluminado por la luna. Todo parecía un escenario preparado solo para mí. Y entendí que mi historia no terminaba ahí. Apenas comenzaba un capítulo nuevo, uno que ya no necesitaba aprobación, solo mi propia voz. Me quedé allí, observando el horizonte hasta que el cielo se cubrió de estrellas. El rumor del mar me arrulló, y en mis labios apareció una sonrisa serena. La venganza no había sido destruir a Teresa, sino demostrar que sin mí su mundo se desmoronaba, mientras el mío volvía a florecer.
Y en esa terraza, bajo el cielo abierto, sellé mi destino con un pensamiento silencioso. Sobreviví, y ahora soy libre. ¿Tendrías la valentía de soltar la mano de quien más amaste, aunque eso signifique salvarte a ti misma? Y si hoy te sientes usada, olvidada o traicionada por aquellos a quienes diste todo, por favor, no pienses ni por un segundo que tu vida terminó allí. Tú no eres un estorbo. No eres un gasto. No eres un error. Eres raíz, sostén y memoria viva. Quizás nunca te agradecieron como merecías. Quizás diste techo, comida, abrazos y hasta tus ahorros, y a cambio recibiste silencio, desprecio o frases que aún duelen. Pero escucha esto, tu valor no depende de la gratitud de otros. Tu dignidad no se mide en cuentas bancarias ni en lo que otros quisieron quitarte. Todavía hay caminos hermosos esperándote, aún puedes descubrir colores, voces y amistades nuevas que te devuelvan la risa. La vida, aunque tarde, también sabe premiar a las que nunca dejaron de amar. Y quiero que lo recuerdes siempre, cuando decides sentarte en tu propia mesa, con la cabeza en alto y sin mendigar afecto, hasta quienes te dieron la espalda terminan entendiendo que perdiste el miedo. Y en ese instante, querida, eres libre. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué parte más resonó contigo. Nunca olvides, todavía hay belleza, todavía hay vida, todavía hay lugar para ti. ¿Crees que esta historia fue dolorosa? Entonces espera a escuchar lo que ocurrió cuando mi propia sangre nos echó al abismo, y mi esposo, con frialdad, me dijo: «Quédate inmóvil, haz como un cadáver». No lloré, no supliqué, pero lo que hice después cambió todo para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi propia sangre nos echó al abismo. Y mi esposo dijo: «Quédate inmóvil. Haz como un cadáver, porque el final no se te borrará jamás». A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.